nombre es Fenima Ramos, de segundo año, sección 6. En esta oportunidad les estaré hablando sobre la diabetes mellitus. Para comenzar les daré una breve explicación sobre el páncreas y la fisiología. El páncreas es un órgano situado en la cavidad abdominal. Este se encuentra posterior al estómago. Esta es una glándula mixta. Consta de un conducto pancreático el cual se va a unir al conducto coledo para desembocar en la papila duodenal mayor. Histológicamente tienen los acinos pancreáticos y los islotes de Langerhans. Fisiología del páncreas. Tiene una función exocrina y una función endocrina. La función exocrina es donde están los acinos pancreáticos, que es donde elaboran el jugo pancreático y sintetizan las enzimas como la lipasa, la proteasa y la amilasa. La función endocrina, aquí es donde están los islotes de Langerhans. Los iguales están conformados por un conjunto de células, que estas son las encargadas del metabolismo de la glucosa. Las células son las células alfa, las células beta, las células delta y las células PP. Las células alfa son las que sintetizan el glucagón, el cual es el encargado de la producción hepática de la glucosa y aumenta la glucosa en sangre. Las células beta son las que sintetizan la insulina, que su función es permitir incorporar la glucosa hacia la célula, y su función es antagonista a la del glucagón, ya que disminuye la glucosa en sangre. Las células delta, que son las somatostatinas, su función es inhibir la función de la insulina y del glucagón. Y las células delta, que son las PP, que el polipéptido pancreático, su función es inhibir tanto la función exocrina como la endocrina. La diabetes mellitus. La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por el aumento de glucosa en sangre, es decir, hiperglucemia. Esto puede ser por una deficiencia absoluta de la insulina o por defectos en la función de la misma. Tiene diferentes tipos. La diabetes mellitus tipo 1, la cual es una enfermedad autoinmunitaria caracterizada por la deficiencia total de insulina. Aquí es donde el sistema inmunitario no reconoce cuáles son sus células propias y las pone como agente extraño, atacándolas, generando una necrosis de las células beta. La diabetes mellitus tipo 2, aquí se refiere cuando hay una resistencia a la insulina y una difusión de las células beta. Difusión de las células beta quiere decir que el páncreas sí secreta la insulina, pero no la suficiente para contrarrestar el aumento de glucosa en sangre. La resistencia a la insulina, esta es la causa principal de la diabetes mellitus tipo 2, y es cuando los receptores insulínicos de la célula no permiten a la célula adherirse para que abra los canales y así pasar la glucosa desde el torrente sanguíneo hacia la célula, disminuyendo la glucosa en sangre. Tenemos la diabetes gestacional, que esta transcurre durante el periodo de gestación, afecta a la madre y suele desaparecer tras el parto. Se detecta con la prueba de tolerancia a la glucosa, que se realiza entre las 24 y 28 semanas. En otros tipos de diabetes tenemos la diabetes de la edad madura, en los defectos genéticos del desarrollo, y diabetes inducidas por fármacos. También existen otros tipos de diabetes. Aquí las causas y la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. En las causas de la diabetes mellitus tipo 1 tenemos los factores de la predisposición genética y los factores ambientales. En esta predisposición genética es cuando se encuentran los genes, los grupos de genes HLA, que son los antígenos leucocitarios humanos, que él es el encargado de diferenciar cuando es una célula propia a una célula ajena. Por ende, cuando aquí ocurre un defecto, una falla, el sistema inmunitario no reconoce cuáles son sus células propias, cuáles son las ajenas, por ello la destruye. En los factores ambientales tenemos la infecciones víricas, que aquí es cuando el sistema inmunitario va a atacar al virus, pero también ataca a los islotes de Langerhans, puesto que estos dos comparten una estructura que se llama epitopos, y estos epitopos son los que el sistema inmunitario reconoce y le impide a él diferenciar cuáles son de su organismo y cuáles no, por ende los destruye a los dos. Esto es lo que se conoce como reactividad cruzada. En la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1 encontramos los defectos de la autotolerancia en los linfocitos T, que aquí principalmente pueden encontrarse la combinación de deleción clonal defectuosa de los linfocitos T autorreactivos, de forma que estos se activan atacando a su mismo tejido. Otra causa también es que existe un defecto en la función de los linfocitos T receptores, de forma que no actúan correctamente. En las causas de la diabetes mellitus tipo 2 también encontramos los factores genéticos, los factores ambientales. En los factores genéticos tenemos que el paciente tiene familiar con
diabetes mellitus. Se encuentran ubicaciones en un cromosoma afectado en común, y estas ubicaciones son las que nos permiten, es la que permite diferenciar cuándo es la síntesis correcta o inadecuada de la insulina. Aquí también tenemos los factores ambientales, que el factor ambiental de la diabetes mellitus es la obesidad. En la fisiopatología tenemos la resistencia a la insulina y la difusión de las células beta. La resistencia a la insulina nos afecta principalmente a 3 tejidos que no reciben la insulina, que es el tejido hepático, el tejido muscular estriado y el tejido adiposo. En el tejido hepático es la incapacidad de inhibir la función endógena, es decir, que no va a existir una gluconeogenia en el hígado. En el tejido muscular estriado no nos permite captar y sintetizar la glucosa necesaria. Y en el tejido adiposo, aquí es la incapacidad de inhibir la lipasa, la lipoproteína lipasa, que aquí es donde nos impide del tejido adiposo, que aumentando así los ácidos grasos libres. La obesidad es un factor fatal para la diabetes mellitus tipo 2, porque aquí los pacientes obesos nos tienen bastantes ácidos grasos libres, por ello nos saturan las vías del diaglicerol, que esto atenúa como la señalización de la insulina, o sea, es donde nos produce, y esto nos produce una resistencia a la insulina. También hay una disminución de las células beta, donde no nos va a permitir la sensibilización de la insulina. Aunado a esto, también causa la resistencia a la insulina. Y por otro lado, en los obesos tenemos que es la inflamación, puesto que el organismo libera células proinflamatorias y nos obstruye la vía de la insulina. Las manifestaciones clínicas. El paciente nos va a presentar las famosas 3P, que es poliuria, polidipsia y polifagia. Además, también nos va a presentar la pérdida de peso, fatiga, hormigueo o entumecimiento de las manos y pies, úlceras que no cicatrizan, infecciones recurrentes y entre otras manifestaciones. En el diagnóstico, como todos sabemos, es fundamental el interrogatorio, puesto que el paciente nos va a expresar si tiene algún familiar con patologías de base de la diabetes. También nos va a expresar si tiene los síntomas típicos, que son como la poliuria, polidipsia y polifagia. A raíz de eso también realizamos una serie de exámenes, como lo son la glucosa aleatoria, que si esta nos sale mayor o igual de 200 miligramos sobre decilitro, estamos en presencia de diabetes. La glucosa en ayuna, que consiste en abstenerse 8 horas de los alimentos, también si nos da mayor o igual de 125 miligramos sobre decilitro, es diabetes. Otro examen es la prueba de la tolerancia a la glucosa oral, el cual consta de administrarle al paciente 75 gramos de glucosa en un líquido. Si antes de administrarle eso al paciente la glucosa nos da 125 miligramos sobre decilitro, y después de administrarle los 75 gramos de glucosa nos da 200 miligramos sobre decilitro, estamos en presencia de diabetes. Otro examen es la hemoglobina glucosilada, que esta nos permite ver el periodo de la glucosa de 3 meses anteriores. Si esta nos da un valor mayor o igual de 6.5%, estamos en presencia de un paciente diabético. El tratamiento consta de una dieta, una alimentación balanceada, actividad física, puesto que el sedentarismo es fatal para la diabetes mellitus, y los medicamentos, que aquí en el tratamiento farmacológico puede ser los hipoglucemiantes orales o la insulina. En los hipoglucemiantes orales, estos actúan en diversos procesos fisiopatológicos de la diabetes mellitus tipo 2, con base en su mecanismo de acción, que esto aumentan la secreción de insulina, los que disminuyen la producción hepática de glucosa, los que intensifican la acción del péptido similar al glucagón 1 y los que inducen a la excreción urinaria de la glucosa. Esto nos ayuda, que son varios grupos, pero los más específicos, los biguamidas, los secretagogas y los tiazolitineonas. Las biguamidas, estas nos ayudan, son de menor riesgo, y estas nos ayudan a disminuir la producción hepática de glucosa. Las secretagogas, estas estimulan a las células beta para que sinteticen o secreten más insulina. Y las tiazolidinoas, estas actúan a nivel de los receptores
para estimular al ADN y que él genere más receptores de insulina en las células para así disminuir la resistencia a la insulina. Ok, en las insulinas existen clasificaciones de insulina como son las insulinas humanas biosintéticas o los análogos de insulina, y a su vez están las acción, que son de acción rápida, acción intermitente y acción prolongada. La terapia con la insulina tiene que ver mucho con la farmodinámica de las insulinas y la vida que lleva el paciente. Cuando es el caso de la diabetes mellitus tipo 1, la insulina se pone en el tratamiento farmacológico, es esencial. Pero en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, ella se coloca, pero cuando no nos funciona o no hay un control de los hipoglucemiantes orales o tenemos una citonosis positiva. Ok, aquí tenemos otras cosas, son las complicaciones. Las complicaciones pueden ser microvasculares y macrovasculares. Cuando son microvasculares es que tienen lesiones en los vasos sanguíneos pero pequeños, que esto nos causa rinopatía, nefropatía y neuropatía. Ok, y cuando son macrovasculares son las lesiones de los vasos sanguíneos altos, que aquí son los ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y las enfermedades cardiovasculares. Gracias, eso fue todo.